saludo a todos del programa Al Grano y Conciso, a todos nuestros seguidores, a la gente que nos sintoniza por primera vez. El tema que vamos a desarrollar en el programa de hoy es un tema que tiene un interés mundial y que tiene una historia de mucha data en términos de el tiempo que el modelo de agricultura que vamos a desarrollar se ha venido tratando de implantar en el mundo. Se trata de la agricultura biodinámica. La agricultura biodinámica en los últimos años ha venido extendiéndose específicamente o más ampliamente en Europa que en el resto de los países del mundo. Y se basa básicamente en la interrelación entre el suelo, las plantas, el hombre y la energía de su entorno, incluyendo toda la energía cósmica que nos rodea. Esta agricultura se fundamenta en los principios y conceptos que Rudolf Steiner hace más de 100 años expuso a la humanidad, y su filosofía se ha venido desarrollando en todos estos años. Para tratar este tema tenemos dos invitados que han venido practicando y promoviendo la agricultura biodinámica en Venezuela y en el resto de los países del mundo. Empecemos con Vincent Geertz. Vincent nació en Bélgica con estudios de horticultura, agricultura orgánica y de plantas medicinales en Bélgica. Posteriormente cruzó el océano y se estableció en México, y en 1998 fundó Las Canoas Altas en Michoacán, México, que es una granja en el cual sirve casi, además de ser una granja productiva, sirve de experimento a todo el conocimiento que Vincent ha venido desarrollando en la agricultura biodinámica. Ahí tiene experiencia con cereales, específicamente con trigo, trabaja con ganado caprino, especializado en leche, tiene apiarios, tiene aves que conforman todo el complejo dinámico de la agricultura que él desarrolla. Básicamente, además de manejar estos cultivos y estas especies animales, también prepara el compost y los preparados medicinales para el compost y los fundamentos de la agricultura biodinámica. Vincent es además representante de la Federación Internacional Demeter, que es la federación que se ocupa de la certificación de la agricultura biodinámica en el mundo, y es el representante de esta federación para México y Costa Rica. Ya tenía una actividad intensa vendiendo el concepto de la agricultura biodinámica en América Latina, en Colombia, Ecuador, Perú y Costa Rica. Acompaña a Vincent Alexis León Rojas. Alexis León Rojas es ingeniero con estudios de agricultura internacional en Alemania y posgrados en protección ambiental en Alemania también. Tiene una trayectoria muy importante en el Ministerio del Ambiente, en el Instituto Nacional de Parques, y al igual que Vincent, también tiene una granja donde ha experimentado la agricultura biodinámica en el estado de Falcón, en la sierra de Falcón. Concretamente en esa granja experimenta con el rubro café y con algunos cítricos. Él ha venido impulsando el concepto y el desarrollo de la agricultura biodinámica en Venezuela. Hechas las presentaciones de rigor, me voy a permitir, Vincent, empezar contigo preguntándote qué es la agricultura biodinámica, cuáles son sus pilares fundamentales y qué es la antroposofía. Pues ante todo, muchas gracias por la invitación. Es un honor para nosotros estar aquí presentes y poder compartir
estos impulsos. Vamos a empezar con la antroposofía, que es, vamos a decir, un principio filosófico propuesto por el señor Rudolf Steiner, una persona que nació en 1864 o 61 y murió en 1925. Durante estos años, pues desarrolló, no voy a entrar en detalles de su biografía, pero desarrolló esta filosofía que se llama antroposofía, donde, si tomamos la etimología de la palabra, antropo es ser humano y sofia es conocimiento. Es una ampliación del conocimiento del ser humano. En la época actual, el ser humano no siempre ha sido como es ahora, ¿no? La ciencia pues lo ha estudiado y poco a poco va reconociendo que nuestra forma de ser y de pensar y de actuar pues realmente sí es muy diferente actualmente, ¿no? Entonces, esta antroposofía es la base a partir de la cual durante su vida Rudolf Steiner hizo diversas propuestas. Sus primeros estudios y sus primeros documentos y conferencias fueron de carácter muy esotérico, centrados en un reconocimiento del proceso evolutivo del ser humano. Posteriormente, dio muchas conferencias para el ámbito social, como viendo que pues, cada vez más en este mundo contemporáneo, pues las dificultades que se presentan tienen un carácter social. No estoy profundizando en cada uno de ellos, simplemente estoy enunciándolos. Después de haber comentado aspectos sobre la cuestión social, desarrolló una pedagogía que se llama la pedagogía Waldorf, pedagogía Steiner, que está basada en una enseñanza del ser humano, del joven, del niño, conforme a su propio desarrollo, tanto físico como emocional. Posteriormente, trabajó con los médicos. A pesar de no ser médico, pues dio ciertas indicaciones para remedios. Uno de los remedios más reconocido hoy en día es uno que se llama Iscador, que parte de la fruta de un parásito que existe en los árboles en Europa y que atañe al control de los tumores cancerosos. Eso es para los médicos. Y pues cuando la agricultura, pues al final de su vida, fíjese que dio un ciclo de 8 conferencias en 1924, menos de un año después, menos de un año después, Rudolf Steiner pasó el umbral, pero fue uno de sus últimos legados, es dar un ciclo de 8 conferencias que están a la base de la agricultura biodinámica. ¿Y en qué consiste la agricultura biodinámica? Pues en una propuesta, una respuesta a lo que un grupo de personas que se había reunido en aquellos entonces, con unas personas muy inquietas frente al auge que estaba tomando la agricultura. ¿Qué es lo que sucedió en aquel tiempo? Terminó la Primera Guerra Mundial allá en Alemania, se firmó el armisticio, pero quedaron bodegas llenas de insumos para la industria bélica. Estos insumos, ¿qué vamos a hacer con estos insumos? Pues los empresarios decidieron orientarlos hacia el campo. ¿Y cuáles son los pilares? Los pilares, perdón, sí, tiene totalmente razón. Los pilares que fundamentan la agricultura biodinámica son 2. Una serie de preparados que se elaboran, que puede elaborar el productor, porque como les dije, teníamos que buscar una alternativa al auge de la industria de la agronomía. Pues estos preparados son elaborados con plantas medicinales y otros órganos, para decirlo así, que se utilizan para inocular las compostas. La palabra composta también surgió en ese momento. Aquí le decimos compost. Compost, exactamente, para inocular en el compost y también para aplicar en los campos.
esto es uno de los pilares. Y el otro pilar es el hecho de volver a establecer una armonía entre nuestras actividades y las influencias del cosmos sobre la Tierra. Ustedes saben que la Tierra es parte de un conjunto de planetas y de estrellas, pues ellas tienen una influencia sobre la Tierra. Como ustedes pueden verlo, antroposofía, hablamos de que es un conocimiento del ser humano y es todo lo que va en torno a lo que acabo de mencionar, es como para considerar que el ser humano está en el centro de todas estas actividades, ¿no? Y de igual manera, en el cosmos tiene los ojos orientados hacia la Tierra. Lo que un científico astrónomo podría refutar definitivamente, así como cuando Copérnico dijo que no era la Tierra el centro del universo, sino que la Tierra daba vuelta alrededor del Sol, por poco le cortan la cabeza. Pues yo ya no creo que me van a cortar la cabeza si digo que el mundo cósmico tiene los ojos orientados hacia la Tierra, y que si nos damos cuenta de esto y hacemos conciencia de ello y lo tomamos a pecho y lo llevamos a cabo de manera práctica, pues esto es otro de los pilares que rige la agricultura, porque ustedes saben que todo cultivo, incluso nosotros mismos, somos regidos por ritmos. El ritmo es sumamente importante como para incentivar las fuerzas de la vida. Y es lo que queremos, es una agricultura que esté llena de fuerzas vitales. Muy bien. Ahora, ¿qué diferencia tiene la agricultura biodinámica, entendiendo que la agricultura biodinámica está en contra del uso de fertilizantes, de agroquímicos, que la agricultura biodinámica de alguna manera también trabaja con los compuestos orgánicos? ¿Qué diferencia hay entre esta agricultura y la agricultura orgánica, la agricultura ecológica, la agricultura que se llama sostenible y la agricultura regenerativa, que es un concepto que se viene desarrollando en el país en los últimos 2-3 años y que lo está impulsando mucho la Fundación NatBio, Andrés Kowalski y Orlando Rodríguez, por poner dos de las personas que están impulsando este tipo de agricultura, que de alguna manera coinciden con algunos postulados de la agricultura biodinámica, también con su posición en contra de los organismos genéticamente modificados. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre estas agriculturas? Pues, como lo acaba de mencionar, una serie de prácticas orgánicas, biointensiva, regenerativa, agroecológica. Vamos a tomar los términos en su esencia. La agricultura convencional que hace uso de los agroquímicos tiene la intención de producir mucho, ¿sí? Mucho y en volúmenes. Es su única meta. ¿Por qué? Porque considera que más volumen hay, pues más puede generar. La agricultura orgánica surgió como una propuesta donde no utilizamos ya agroquímicos, porque nos damos cuenta de que sí tienen efectos colaterales y hay situaciones que surgen a partir de ello. Sin embargo, se mantiene el mismo propósito: producir mucho, ¿no? Responder al mercado. Pero la serie de prácticas que me acaba de mencionar, pues van en una tendencia a considerar que no necesariamente tenemos que producir en grandes cantidades. Tenemos que va progresivamente hacia la intención de producir lo esencial, lo necesario para el ser humano, ¿no? Y al final de esta serie de diferentes prácticas que me acabo de mencionar, pues la agricultura biodinámica, con todo respeto y toda humildad, diría yo, viene a coronar todo ese propósito, porque la intención de la agricultura biodinámica es de acatar estas diferentes prácticas regenerativas y como para que el producto que surge de esta práctica sea un producto de la más alta calidad,
con la finalidad de alimentar el ser humano como debe ser, y no simplemente de nutrirlo como si pusiéramos gasolina en un vehículo para que arranque. Necesitamos algo más de nuestra alimentación. Esto es lo que me permito contestar. Muy bien, dice Alexis León. ¿Quién es el anfitrión de Vincent en Venezuela? Y esa es una pregunta. Y la otra, ¿hay en Venezuela grupos organizados alrededor de la promoción de la agricultura biodinámica? Gracias por esta gran oportunidad de compartir con ustedes estos conocimientos. Sí, el anfitrión es un movimiento de agricultura biodinámica que se viene gestando desde el inicio de los años 80. Ese movimiento se llama Agricultura Biodinámica Venezuela. Desde un movimiento que comienza con Elizabeth Vogel, pero hay un señor, un alemán, que por cierto funda la primera finca biodinámica, una finca que se llamaba Finca Reni, y en forma paralela había una suiza, Elizabeth Vogel, a quien rendimos honores y llamamos a estos dos personajes los fundadores de la agricultura biodinámica en Venezuela. Yo me formé en agricultura internacional, pero tuve conocimiento de la agricultura biodinámica, y a raíz de ese conocimiento y de las visitas periódicas de Rosenbach a Venezuela, iniciamos un ciclo de conferencias una vez al año que él venía, y así comenzó a difundirse el conocimiento de la agricultura biodinámica. Actualmente somos parte de un proyecto de formación de formadores de la biodinámica del futuro que lleva a cabo la Federación, el Consejo Biodinámico de las Américas en Venezuela, y asignaron a Vincent como asesor de ese proyecto. Estamos formando un grupo como una docena de personas, no todos son productores. Estamos ahora por más de 4 años formando parte de este proyecto de formación de formadores de la biodinámica del futuro, y ampliamos el año pasado el horizonte. Antes éramos 2, mi esposa Doris Pieri, y ahora ya tenemos un grupo ya mayor de 10 que se viene formando, y venimos realizando encuentros. Este año tuvimos un programa bien ambicioso de realizar 4 encuentros nacionales con eventos de formación, y aprovechamos la venida de Vincent cada vez para también ampliar este conocimiento, difundir este conocimiento a nivel nacional. Excelente, Alexis. Vincent, tú hablaste de que la agricultura biodinámica tiene 2 pilares. El primer pilar son unos preparados. Esos preparados tienen su origen, o la materia prima de esos preparados son flores o plantas medicinales venezolanas, medicinales, no tienen por qué ser venezolanas. Se habla del diente de león, se habla de la manzanilla, se habla de la ortiga, de otros vegetales. Estos preparados se aplican al compost, y el compost es con que se fertiliza la tierra. Yo diría, ¿cómo se mejora la estructura y la fertilidad del suelo a partir de estos preparados? Y yo puedo preparar un compost sin esos preparados, podría tener igual efecto, o esos preparados le inyectan, le aplican al compost algunas características o condiciones especiales. Pues la verdad sí, porque incluso yo fui escéptico en ese sentido, porque yo estaba acostumbrado a hacer compost allá en mi tierra y en México, que es el país donde resido, y podía regocijarme de saber hacer compost, de combinar los diferentes elementos, estiércoles, material vegetal, etcétera, de la manera adecuada, darle una volteada
y de tener un compost muy satisfactorio. Pero cuando empecé a utilizar los preparados, la verdad para mí fue como, wow, una revelación, sinceramente. O sea, el proceso de transformación de la composta cambió radicalmente, siempre y cuando uno lo hace de manera correcta y respetando el protocolo, por supuesto, ¿no? Pero sí, este compost traía algo más, primero, todos los elementos se habían transformado de un modo que me dejaba boquiabierta, porque realmente puedo decir que un compost biodinámico es una masa de humus. Y el humus, que precisamente hace rato estábamos hablando del humus, hay un humus de nutrición y un humus estable, ¿sí? La combinación de los dos forma un verdadero compost biodinámico. Estos son unos preparados. Hay otros preparados que se llaman preparados de campo. Estos preparados se aplican en las tierras que uno cultiva, ¿sí? Uno de ellos atañe más al suelo y al elemento agua presente en el suelo, y definitivamente es importante saber de qué manera se aplican y en qué dosis se aplican. No voy a extenderme en ello, simplemente voy a decir que se acerca mucho a la homeopatía. Y este primer preparado que toca el suelo, pues va cayendo en gotas sobre la superficie del suelo y va progresivamente cambiando la estructura del suelo, el proceso de retención de aguas en el suelo, o sí, precisamente de la armonía entre la humedad y la resequedad de los suelos, y permite también que las aplicaciones de composta sean metabolizadas de manera óptima para evitar cambios de pH excesivos. Ese es uno. Y el otro preparado atañe más al ambiente. Entonces se aplica en forma de como vaporizado, ¿no? Aspersión, exactamente. Y este también transforma el medio ambiente donde trabajamos y favorece, para dar una de sus cualidades, favorece la maduración de los frutos, ¿no? Optimiza y armoniza la maduración. Y cuando hablamos de la caña, el aumento de los grados Brix en la caña, pues una aplicación secuencial de este preparado en el ambiente es favorable para obtener una caña, en el caso de la caña, con unos grados Brix más elevados. Me comprometo en que sí sea cierto y haremos las pruebas necesarias. Está muy bien. Fíjate una cosa, Vincent, uno de los problemas más graves que tenemos en la agricultura extensiva que hacemos aquí en el país son los ataques de plagas y enfermedades. Y por estar en esta faja tropical, los ataques de plagas y enfermedades son extremadamente severos. Hay plagas, en el caso del maíz, el cogollero, que son invasivas y que también terminan con una plantación. ¿De qué manera puedo yo controlar plagas y enfermedades si no voy a usar insecticidas con la agricultura biodinámica? Bien, gracias por la pregunta. La primera reacción que tenemos cuando hablamos de una plaga es: ¿qué vamos a aplicar para evitar esa plaga? Y es legítimo, ¿no? Yo voy a tomar otra imagen que quizás pues no está desligada. Ustedes ven una vaca, ¿no? Una vaca tiene cuernos, ¿no? Tiene un cuerpo, un sistema digestivo, ¿no? Una ubre, y tiene cuernos. Y yo le hago la pregunta, ¿para qué tienen cuernos una vaca? ¿No? ¿Por qué tiene cuernos una vaca? Entonces tiene una respuesta. Pero si yo le pregunto, ¿qué es lo que hace en la vaca que le nazcan cuernos? Su pregunta probablemente va a ser diferente, o su respuesta va a ser diferente. Volvemos a las plagas.
hagámonos la pregunta, ¿por qué surge la plaga? Definitivamente vamos a atacar la plaga y sí hay un método biodinámico para controlar la plaga. Sin embargo, no es un control así radical como lo puede hacer un acaricida o algún insecticida, ¿no? Va a controlar la plaga de tal manera que la plaga no tenga ganas de seguir reproduciéndose en este lugar. Esto es la respuesta directa a la pregunta. Pero también hagamos un paso para atrás y hagámonos la pregunta, ¿por qué surgió esa plaga? Y la mayor parte de los casos es porque usted tiene una extensión mayor de semejante cultivo y yo no veo otra cosa que este cultivo ahí, ¿no? Y si yo soy la plaga, yo veo este cultivo y digo, oh, qué rico, me voy a meter en este cultivo porque me interesa y hay mucho alimento para mí ahí, ¿no? Eso es un aspecto. El otro aspecto es el hecho de que si yo alimento mis cultivos con agroquímicos, entonces quizás estoy atendiendo ciertas necesidades de mi cultivo, pero quizás no son exactamente las necesidades adecuadas para que el cultivo tenga la capacidad de ser repulsivo a las plagas. Porque, con todo respeto, si usted se enferma o yo me enfermo, es por alguna razón. ¿Y cuáles son las razones por las cuales me enfermo? Vamos a hablarlo en términos general. Es por tener una cierta debilidad en algún momento y ser preso del microbio, de la bacteria que anda volando en nuestro alrededor, ¿sí? Si yo estoy en buena salud, puede todo el mundo estar enfermo, y si yo estoy en buena salud y tengo confianza en mi forma de ser, no voy a caer enfermo. Y es lo mismo con los cultivos. Es esta la pregunta. Y entonces la agricultura biodinámica, efectivamente hay que tener un cierto número de hectáreas o una cierta superficie para ser razonable y práctico en nuestros cultivos, pero también en los alrededores de nuestros cultivos. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Podemos tener una zona silvestre que permite que ahí alberga ciertos insectos que son insectos que son benéficos, como les decimos, ¿no? Aves que pueden ver la plaga que vuela por ahí y nutrirse de esta. Es decir, crear un equilibrio ecológico que evita que surjan las plagas. Está muy bien, Vicent. Yo te voy a hacer una pregunta que puede resultar incómoda. ¿Hay evidencias científicas de que estos preparados producen los resultados que se esperan de ellos? Hay evidencias científicas también. ¿Cuáles son? Las primeras evidencias científicas fueron elaboradas por un agrónomo que se llamaba Ehrenfried Pfeiffer. Pfeiffer era un joven agrónomo que acompañaba a Rudolf Steiner en esas épocas y que a un momento dado terminó en Spring Valley, en el estado de Nueva York, y donde desarrolló un instituto de investigación y expresó o desarrolló, a raíz de unos comentarios de Rudolf Steiner, métodos de análisis cualitativos. Hay dos métodos principales de análisis cualitativo. Uno son lo que llamamos las cromatografías, utilizando un término común, que indica los valores vitales de los suelos. Y hay otro método que se llama cristalización sensible, que consiste en mezclar a una sal materia orgánica, y este análisis cualitativo de cristalización sensible se utiliza para percibir de igual manera las fuerzas vitales de los alimentos, ¿no? Y de las sustancias que nos nutren. Estos son, actualmente en el instituto, en la Universidad de Kassel, en Alemania, hay científicos que están elaborando artículos y documentos que comprueban la eficacia de los preparados en sus aplicaciones y en sus elaboraciones. Muy bien. Fíjate, Vincent y Alexis, fíjate, la agricultura, este tipo de agricultura, yo la concibo en pequeña escala.
ustedes mismos tienen ejemplos, tú tienes una finca, tú tienes una granja también, donde experimentas y te permite diversificar la producción, producir para el autoconsumo, etc. Sin embargo, hay demandas de la población que tenemos que cubrir para tener algún tipo de seguridad alimentaria, lo cual implica que tenemos que hacer agricultura extensiva, agricultura que satisfaga parte del consumo de la población. Por un lado eso, y por otro lado, yo diría que otra cosa que pudiera estar en contradicción con el concepto de la agricultura biodinámica tiene que ver con la agricultura que depende de las lluvias, que depende del agua. Nosotros necesitamos que haya humedad en el suelo para empezar a preparar la tierra, pero tenemos que esperar que haya una época que no llueva para poder preparar la tierra para sembrar. Y después que tengamos ese veranito, como llamamos nosotros, tenemos que esperar que llueva otra vez para que la semilla crezca. Y después de eso, tenemos que, cuando llega la época de cosecha y se desarrolla el fruto, tenemos que esperar que no llueva para poder cosechar. O sea que dependemos mucho de la presencia de la lluvia para cada una de las tareas y de las labores agrícolas que desarrollamos. Pero si estas prácticas yo tengo que hacerlas con una alineación del cosmos, con las fases de la luna, yo no tengo conocimiento de cómo es el concepto de la influencia de la alineación de los astros para el desarrollo de la agricultura, pero estimo que para mí lo vital es el agua. Claro. Y que haya momentos en que llueva y que haya momentos que no llueva. Y en esos momentos yo no puedo esperar que una fase de la luna me indique qué hacer. Por supuesto, hay que ser congruentes también, ¿no? Decir que hoy es un día favorable y está lloviendo a cántaros afuera, pues nos quedamos en la casa, ¿no? Eso sí, yo creo que mantenemos un cierto grado de sensatez en nuestras actividades, pero también quiero comentar que la agricultura biodinámica se puede realizar a escala mayor. En Australia hay fincas de 5.000, 10.000 hectáreas. Claro, son fincas principalmente ovejeras, y entonces las aplicaciones no las hacen con una escobilla así, sino que las hacen a través de las avionetas. Y hoy en día hay herramientas muy prácticas. Los drones para hacer la aplicación del preparado que va en el ambiente es una herramienta excelente. ¿Qué quiere decir esto? Que definitivamente es importante tener una práctica básica, fundamental, para percibir qué son los preparados y su forma de aplicarlos, pero no estamos negando la tecnología. Y ese es uno de los factores donde sí estoy insistiendo, porque piensan que los agricultores biodinámicos, pues sí, son pequeños agricultores un poco fantasiosos ahí que aplican con unas escobillas y unas ramitas de arbustos ahí sus preparados. No, estamos dispuestos en utilizar la tecnología, la mecánica adecuada para poder hacer nuestras prácticas, y podemos trabajar desde unos 1.000 metros cuadrados de hortaliza hasta 5.000 hectáreas de praderas donde tenemos aplicaciones y resultados muy positivos en nuestro trabajo. Todo depende del país. Yo les hablo de cantidades grandes en países como Australia y de cantidades pequeñas en países como Costa Rica o algunas regiones aquí donde tenemos muchos pequeños productores. Yo creo que todo el mundo puede ser practicante de la agricultura biodinámica. ¿No sería recomendable que para una persona que siembra a manera convencional dedique una porción de su finca, una parte de su finca a ensayar con esta metodología o con este modelo? Totalmente invitado a hacerlo. Hay que ver si lo logra, pero yo siempre invito. Fíjese, uno de mis clientes, no es cliente, son gente con quien colaboro, incluso a cierta distancia, porque los estoy dejando trabajar y desarrollar. Ellos empezaron con unos viñedos en Coahuila, que es un estado del norte del país. Y el señor quería que yo hiciera algo, estaba esperando que yo hiciera algo que lo convenciera
de contratarme, por decirlo así, ¿no? Y tenía una hectárea sembrada con una mezcla de diferentes pastos para dar a los animales, ¿no? Y entonces yo le dije, bueno, vamos a hacer un intento. Vamos a dividir la parcela en dos y ahí sí fue bastante atrevido, la verdad. Y en la mitad de esta parcela aplicamos este preparado que va en el ambiente y en la otra mitad no lo hicimos. Y lo hicimos y había mucho rocío, entonces salí todo empapado de agua y todo esto, pero sí apliqué en la mitad. Y la otra mitad la dejamos así. Y luego ya terminamos, me despedí y me fui de regreso a Michoacán. Y tranquilo, yo 2 semanas después me habla, bueno, pues vamos a continuar a trabajar. Y efectivamente hubo un proceso de maduración precoz, o sea, inducido en esa mitad donde aplicamos este preparado, y en la otra mitad fue como más disparejo y todavía no bien terminada la maduración de las espigas y de los granos que estaban sembrados ahí, ¿no? Entonces, algo pasa, efectivamente. Una última pregunta que estamos cerrando ya. Una de las cosas más importantes que puede tener, que puede ser un incentivo para que la gente incursione en la agricultura biodinámica, es que haya un mercado para sus productos. En este sentido, hay una certificación que la hace la firma Demeter. Los productos certificados Demeter tienen un mercado en el mundo global. O sea, como los productos certificados como orgánicos o como los productos que vienen de una economía de precios justos. Hay un nicho de mercado para los productos de Demeter o los productos certificados como biodinámicos, agrobiodinámicos. Es una pregunta muy pertinente. Si hablo en términos de mercantiles, definitivamente habría que escoger qué tipo de cultivo vamos a escoger y vamos a ver cómo es el mercado mundial con ese producto, ¿no? Esto es un término mercantil. Y sí existe un mercado internacional para productos biodinámicos. Sin embargo, me permito tener un diálogo diferente. A lo que yo o a lo que nosotros vamos en el ámbito de la agricultura biodinámica es ofrecer al productor y al consumidor local, extraterritorial o mundial, pero ofrecerle un alimento de alta calidad. ¿Y qué es lo que qué comemos todos los días? Comemos vegetales todos los días, comemos carne todos los días, comemos cereales todos los días. Cosas de los consumos diarios. Y yo creo que es muy importante tomar en cuenta el consumo de todos y todas en esta tierra y aquí en Venezuela en particular. Me parece importante que el venezolano sea orgulloso de consumir productos que no fueron importados de algún país extranjero, sino que se haya producido aquí mismo y que lo haya producido gente que lo hace con gusto y con orgullo también. Es un poco en ese sentido que yo voy. Entonces, eso es. No quiero decir más. Porque muchísimas gracias, Vicente. Realmente creo que ha sido unos cortos minutos para dedicarle al tema, pero que abarcamos, digamos, todas las inquietudes que en una primera instancia nos llamaron la atención con respecto a la agricultura biodinámica. Vincent, te deseamos que tengas éxito en las jornadas que vas a emprender, juntamente con Alexis, León, que tuvieron digamos que la bondad de acompañarnos y el tiempo necesario para que pudiéramos desarrollar esto. Y esperemos que pronto tengamos una reunión con una asociación de agricultores biodinámicos en el país y que podamos ofrecer resultados de los ensayos, del desarrollo que tenga la agricultura biodinámica en el país. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.